Nunca imaginé que la traición pudiera sentirse como una mordida lenta, invisible, que desgasta la carne del alma hasta dejarla en hueso vivo. Mi nombre es Elena. Tengo 37 años, y aunque me cuesta admitirlo, fui capaz de planear algo que muchos considerarían una locura. Fingí mi propio funeral para descubrir la verdad sobre mi esposo. Cuando lo pienso ahora, me parece una escena de novela o de película. Pero en aquel momento no lo viví como ficción. Era mi realidad, una realidad tejida con sospechas, silencios y una voz interna que me decía cada día: él ya no es el mismo, Elena, y algo te oculta. Yo había conocido a Ricardo a los 22 años. Era apuesto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa capaz de convencer a cualquiera de que el mundo era un lugar confiable. Me enamoré rápido y sin reservas. Me casé con él después de 2 años de noviazgo, convencida de que la vida a su lado sería estable, luminosa, casi perfecta. Al principio lo fue. Compartimos viajes, sueños, noches de risas interminables. Construimos una casa, hicimos planes de tener hijos que nunca llegaron, pero que siempre fueron parte de nuestras conversaciones. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Llegaba tarde a casa, con la excusa de reuniones de trabajo. Guardaba el celular como si fuera un tesoro. Lo ponía boca abajo en la mesa y lo llevaba hasta el baño. Me decía que eran cosas mías, que me estaba volviendo celosa. Y yo, ingenua, me convencía de que tal vez era cierto. Una noche, mientras él dormía profundamente, sentí la necesidad casi enfermiza de revisar su teléfono. El corazón me golpeaba tan fuerte que temía despertarlo. Cuando tomé el dispositivo, descubrí que tenía clave. Jamás la había puesto antes. Ese detalle me atravesó como un cuchillo. No logré desbloquearlo, pero no necesitaba más pruebas. La confianza se había quebrado. Los días siguientes se volvieron insoportables. Lo observaba con ojos nuevos. Cada sonrisa repentina frente a la pantalla, cada llamada que atendía fuera de casa, cada perfume diferente en su ropa. Lo peor era la sensación de que mi vida se había convertido en una mentira. Un viernes cualquiera, mientras lavaba los platos, escuché su voz en la sala. Hablaba por teléfono. Yo estaba detrás de la puerta y no podía ver su rostro, pero la dulzura en su tono me heló la sangre. No hablaba como un esposo discutiendo negocios. Hablaba como un hombre enamorado. «Ya falta poco, mi amor», susurró. «No te preocupes, pronto todo será distinto». El plato resbaló de mis manos y cayó al suelo. El ruido lo alertó. Colgó de inmediato y corrió hacia mí. «¿Estás bien, Elena?», preguntó, fingiendo preocupación. Yo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Pero por dentro, algo en mí se quebró para siempre. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta el amanecer, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo podía descansar tan plácidamente mientras yo me desmoronaba. Y entonces, en medio de la oscuridad, surgió una idea descabellada, imposible pero poderosa. Si quería descubrir la verdad, debía obligarlo a mostrarse. Pasaron semanas hasta que la idea se convirtió en plan. No podía enfrentar a Ricardo sin pruebas, porque él siempre encontraba la manera de darle la vuelta a mis palabras, de hacerme sentir culpable, de llamarme paranoica. Necesitaba verlo en su estado más vulnerable, cuando creyera que ya no tenía que fingir nada. Una tarde, en el mercado, me encontré con Clara, mi mejor amiga desde la infancia. Ella conocía mis sospechas y había visto mi deterioro. «No puedes seguir así, Elena», me dijo con firmeza. «Te está consumiendo». Fue a ella a quien le confié el secreto más arriesgado de mi vida. «Clara, quiero fingir mi muerte. Quiero ver quién aparece en mi funeral, quién lo consuela, quién revela lo que yo no puedo comprobar». Al principio pensó que bromeaba. Rió nerviosa, pero cuando vio que mis ojos no se apartaban de los suyos, se quedó en silencio. «¿Estás hablando en serio?», susurró, incrédula. «Más en serio que nunca», respondí. Clara me tomó de las manos. «¿Sabes lo que eso significa? El dolor que causará,
los rumores, el riesgo? Asentí. Lo sé, pero también sé que es la única manera de arrancarle la máscara. Ella guardó silencio unos segundos, y luego, contra todo pronóstico, dijo: Está bien, te ayudaré. El plan comenzó a tejerse en secreto. Aproveché que mi prima trabajaba en el hospital del pueblo. Con su complicidad conseguí un certificado falso que hablaba de un supuesto infarto fulminante. El documento llevaba sellos oficiales, y nadie sospecharía de su veracidad. Clara se encargó de preparar los detalles. ¿Quién avisaría a la familia? ¿Cómo organizarían el velorio? ¿Dónde esconderme mientras todo ocurría? El solo hecho de pensarlo me erizaba la piel. Pero cada vez que la duda me invadía, recordaba la voz de Ricardo al teléfono. Mi amor, pronto todo será distinto. Esa frase me devolvía la determinación. Los días previos a la farsa fueron insoportables. Fingí malestares, dolores en el pecho, migrañas. Así, cuando la noticia de mi supuesto fallecimiento se diera, nadie lo pondría en duda. Ricardo, por su parte, parecía cada vez más distante, como si la idea de perderme no le cruzara por la mente. Eso confirmaba que mis sospechas no eran una exageración. Finalmente, el día llegó. Era un miércoles nublado, el cielo cubierto de gris, como si se sumara a mi conspiración. Clara difundió la noticia. Elena murió anoche, víctima de un infarto repentino. Yo, mientras tanto, estaba escondida en una finca a las afueras del pueblo, vestida con ropa sencilla y un velo oscuro. Solo Clara y mi prima sabían dónde estaba. Desde la ventana observaba cómo la gente iba y venía con flores y velas, preparándose para mi velorio. Escuchar mi nombre en pasado fue una experiencia indescriptible. Era tan buena persona, decían, tan joven, tan trabajadora, una injusticia. Una parte de mí se estremecía de dolor, pero otra se llenaba de fuerza. El mundo creía que yo estaba muerta, y esa ilusión sería la trampa perfecta para descubrir la verdad. Esa noche, cuando el féretro fue llevado a la sala de velación, Clara colocó en su interior un maniquí cubierto con una sábana y maquillaje sutil que bajo la penumbra pasaba por un rostro pálido. Nadie se atrevió a mirar de cerca. El dolor y el respeto eran suficientes para mantener la distancia. Yo, desde una pequeña habitación contigua con una rendija en la pared, observaba todo. Mi corazón latía desbocado. Nunca había sentido tanto miedo y tanta adrenalina al mismo tiempo. La sala se llenó poco a poco. Vecinos, conocidos, familiares lejanos. Todos lloraban mi muerte. Todos, excepto Ricardo. Él llegó tarde, vestido de negro impecable, pero sin lágrimas en los ojos. Se acercó al féretro, inclinó la cabeza con gesto solemne, y luego se sentó en silencio. No hubo suspiros, no hubo sollozos. Su rostro estaba frío, distante, como el de alguien que cumple un trámite. Ese fue el primer golpe, pero no el último. Ricardo se sentó en la primera fila, a la derecha del féretro falso, con el ceño apenas fruncido y las manos unidas como si rezara. Pero yo no vi súplica, ni quebranto. Vi cálculo. Cada tanto sacaba el celular del bolsillo y lo miraba de reojo, como quien espera un mensaje, como quien controla el pulso de otra vida. Si alguien se acercaba a darle el pésame, asentía con educación, agradecía con voz controlada. Había en su postura una sobriedad impecable que, de haber sido verdadera, me habría conmovido. Pero desde aquella rendija yo alcanzaba a ver los detalles que derriban una máscara. La mandíbula apretada, el parpadeo rápido cuando alguien le preguntaba ¿cómo estás?, la mirada perdida justo después de dar una respuesta aprendida. Mi madre llegó tomada del brazo de mi hermana. Verla entrar con los ojos enrojecidos me atravesó el pecho. Me dio la impresión de que, si hubiese abierto la puerta y caminado hacia ella, habría corrido a abrazarme con la fuerza con que una madre rescata a su hija del borde de un precipicio. En lugar de eso, tuvo que apoyarse en la baranda y llorar en silencio frente a un ataúd que no contenía nada más que madera, tela y un maniquí maquillado. Me ardieron los ojos. Toqué la pared con la frente para no desmoronarme,
y sentí la mano de Clara en mi nuca. Aguanta, me susurró. Estás a punto de ver lo que viniste a ver. Una vecina se acercó a Ricardo con una taza de café. Él la aceptó con una sonrisa educada. Mi cuñado llegó al rato con un ramo de flores blancas. Detrás de él, el padre Samuel, párroco del pueblo, que rezó un responso breve. Todos formaban, sin saberlo, parte de mi teatro. Me pregunté cuántas mentiras resisten el peso de las plegarias y concluí que, por lo menos esa noche, la mía tendría que resistirlo todo. En la sala de velación había bancos de madera, paredes crema, una cruz sencilla sobre el muro del fondo y una mesa con velas a medio consumirse que derramaban cera en formas que parecían de encaje. La funeraria San Gabriel tenía 3 salas. La nuestra era la 2, la más pequeña. Por la rendija yo veía pies entrando y saliendo, los tacones de las señoras, los zapatos lustrados de los hombres, la falda gris de mi tía Teresa, las sandalias de mi tanteada prima que venía con un bebé dormido en brazos. El murmullo del rezo subía y bajaba como marea. A media tarde, cuando el rumor de la noticia ya había llegado a todas partes, apareció Valeria, la hermana menor de Ricardo. Vino corriendo, con el cabello recogido a toda prisa y los ojos hinchados. Lo abrazó con fuerza, casi con desesperación. Él recibió el abrazo con los brazos flojos. Valeria se apartó para mirarlo a la cara. ¿Estás bien?, le dijo, y su voz traía algo más que dolor. Traía reproche. Estoy... Ricardo buscó la palabra. Estoy lidiando con todo esto. No me mientas a mí también, respondió ella, cortante sin bajar el tono. Dime que no vas a hacer una de tus tonterías. Dime que vas a comportarte como corresponde. Me quedé con la boca entreabierta. ¿También? ¿Tonterías? ¿Comportarte como corresponde? ¿Qué sabía Valeria? Ricardo se inclinó hacia ella y masculló algo que no pude oír. Valeria apretó los labios, miró alrededor, se limpió las lágrimas con un dorso de la mano y tomó asiento 2 filas atrás. Pero ya me había dejado una semilla plantada en el centro del estómago. Clara entraba y salía de mi escondite, llevando café, respondiendo preguntas, soportando el abrazo de quienes, de buena fe, se le colgaban del cuello porque era la mejor amiga de Elena. En sus movimientos había una coreografía precisa. Aparecía cuando algo podía desbordarse, desaparecía antes de que la buscaran demasiado, volvía con una excusa para apartar a cualquiera que vagara demasiado cerca de la puerta de la habitación contigua. «Tu madre quiere verte», me dijo, cerrando la puerta por dentro. «Quiere decirte adiós. No hay forma de hacerlo sin que te descubra». Lo siento. Me senté en el borde de una silla. El peso del plan se me vino encima de golpe. Yo había sido quien lo propuso, quien lo alimentó, quien lo empujó hasta este punto. Y sin embargo, oír que mi madre quería tocar el vidrio del féretro para despedirse, me desarmó. Cerré los ojos y conté despacio. No 7 ni 13. Conté hasta que el aire entró más fácil. «Aguantaré», dije, sin mucha voz. A las 6 dieron inicio al rosario. El padre Samuel, con voz serena, marcó el ritmo de cada misterio. «Dios te salve, María». Se sumaron todos, y yo con ellos, desde mi agujero. Cada cuenta era un latido más que mantenía en marcha mi decisión. Vi a Ricardo mover apenas los labios. Se detenía, volvía a empezar, se perdía. Comprobé que la devoción se le enredaba como cualquier palabra que no siente. El sol cayó y con él llegó el frío. La funeraria encendió un calefactor viejo que olía a polvo. Alguien trajo pan y queso. Lidia, mi vecina, acercó una olla de chocolate. Mi madre tomó una taza y se la llevó a Valeria. Se sentaron un momento juntas. Por la rendija vi el perfil cansado de ambas. Oí fragmentos de una conversación. Él no llora, decía mi madre, con esa mezcla de pena y extrañeza que arrastra a las mujeres a la sospecha. Ricardo es... Valeria buscaba. Difícil. No, mija, los hombres pueden ser difíciles, pero cuando el dolor los tumba, lloran, y el suyo no es dolor, es otra cosa. Eso me sacudió. Mi madre, sin darse cuenta, le estaba poniendo nombre al hueco que yo ya había notado.
Pasadas las 8, la sala se vació un poco. Quedaron los más cercanos, los que velan por costumbre y por amor, los que le temen a la idea de dejar a un muerto solo. Se formaron pequeños corrillos donde se cuentan anécdotas, se confunden recuerdos, se hacen cuentas de bodas y bautizos. Yo escuchaba como quien apoya la oreja en la pared de la casa vecina. La voz de mi tío Raúl sonó clara. Yo se los dije. A Ricardo se le veía raro desde hace tiempo. Iba y venía, como si esa casa no le alcanzara. Pero Elena siempre lo defendía, respondió otra. Decía que estaba trabajando mucho. Qué tristeza, dijo una tercera. Tan bonita pareja. Y nunca pudieron tener hijos. La frase se me clavó con un filo antiguo. Nunca pudimos. Yo cargué años con el silencio de esa imposibilidad. Ricardo, con la mala costumbre de la evasión. Me pregunté cuántos vacíos más había llenado él en otros lugares. A las 9 llegó el primo de Ricardo, ese que casi nunca aparece, con un arreglo de lirios. Dijo 2 frases cortas y se fue. A las 9:20 entró una mujer que no reconocí y dejó una tarjeta con un «Lo siento» trazado con esmero. A las 9:45 vi, por primera vez en toda la tarde-noche, un gesto que no había visto en Ricardo. Una punzada de ansiedad que le atravesó los ojos cuando alguien se paró en la puerta. No era nadie. Una pareja de ancianos que se había equivocado de sala. Él respiró, devolvió el teléfono al bolsillo y volvió a su pose. Pero ahora yo sabía qué buscar. Esa inquietud no era por mí, ni por la ceremonia, ni por el peso de la muerte fingida. Era por una presencia que no llegaba, o por un mensaje que no aparecía. Clara se coló a mi lado con un whisper. Todo bien hasta ahora. Tu madre va a casa a cambiarse y regresa más tarde. Valeria se queda. El padre Samuel volverá en la madrugada para otra oración. ¿Cómo estás? Ardiendo y fría, dije. ¿Él? Como un poste bien pintado. De lejos parece firme. De cerca, hueco. Sonreí sin alegría. Me apoyé otra vez a la rendija. Sucedió entonces algo mínimo, pero definitivo. Ricardo recibió un mensaje. No lo escuché, lo vi. Su mano fue al bolsillo con una velocidad nueva, distinta a la de los cortes de etiqueta. Alumbró la pantalla con el brillo al mínimo, la ocultó junto al muslo y leyó. Su cara cambió 1 milímetro, apenas un músculo, pero suficiente para una mujer que lo amó 15 años. La comisura derecha subió medio grado. Después se humedeció los labios. Se levantó. Valeria lo miró, con esa mirada de hermana que conoce las fugas. ¿A dónde vas? Al baño, dijo. Yo te acompaño, respondió Valeria, poniéndose de pie en el acto. Él dudó 2 latidos y asintió. Pasaron frente al ataúd. Un par de cabezas lo siguieron con la mirada. Clara se movió como sombra, y yo la envidié por su capacidad de estar en todas partes. Se acercó a la puerta del pasillo y la emparejó, como casual, para que yo no perdiera ángulo. Los vi. Él caminando rápido, ella un paso atrás. No fueron al baño. Tomaron el pasillo que lleva a la salida al patio de fumadores, donde la funeraria pone un cenicero alto y un letrero de «Por favor, apague su cigarrillo». Yo apreté la rendija. El marco crujió. Me quedé inmóvil. Los perdí de vista. Entonces Clara, sin preguntar, me tomó la mano. «Ven. ¿Estás loca?», susurré. «Si salgo y alguien...» «No vas a salir. Vamos a la otra habitación». Da a la misma salida por el patio de servicio. No sabía que había una puerta. Ella sí. Me arrastró por un corredor estrecho, echó el pestillo con cuidado, corrió un archivador de metal que cubría una ventana pequeña y me hizo señas. Por allí, a 3 metros, estaba el patio de fumadores. El aire de la noche entró con olor a nicotina vieja. Escuché voces. 2. Una de ellas era la de Ricardo. La otra no la reconocí, pero no tenía la entonación de quien viene a dar pésames. Era más joven, más contenida, y era un hombre. «No debiste venir», dijo Ricardo, en un murmullo que traicionaba nervio. «Tenía que verte», respondió la otra voz. «¿Qué esperabas? ¿Que me quedara en casa mientras el mundo cree que...?» «Baja la voz», lo interrumpió.
Hay gente. Hubo un silencio breve. Pude verles el reflejo en el vidrio de la puerta del patio. Dos sombras negras, una frente a la otra, muy cerca. El de la izquierda se pasó la mano por el cabello. Ricardo. ¿Recibiste mi mensaje?, preguntó el otro. Sí. No supe qué poner, continuó la voz. No hay palabras para esto. Para verla ahí. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. No porque me doliera que lo dijera, sino porque lo dijo con una familiaridad que solo pertenece a quien ha compartido intimidades. No era la voz de un compañero de trabajo que viene por cortesía. Era la de alguien que conoce horarios, manías, rutinas. No debería saberla. El hombre no terminó la frase. No empecemos, cortó Ricardo, duro. No aquí. Luego bajó el tono y la rendija me escatimó sonidos, pero alcancé fragmentos, como cuentas sueltas. Más tarde. No puedo. Valeria sospecha. Mañana después del entierro. Tranquilo. Te necesito. Clara me apretó la muñeca justo en el punto exacto donde la sangre repica. Sentí un zumbido en los oídos. La palabra «te necesito» rebotó en las paredes como un insecto. Cerré los ojos un segundo y buscó una imagen pasada que me lo explicara. La encontré, ridícula y obvia. 2 años atrás, un viaje de trabajo a Medellín. Ricardo insistió en ir con su equipo. Recuerdo haberle preparado la maleta y encontrar un recibo de restaurante para 2, con 2 copas de vino carísimo. Recuerdo su risa suelta al teléfono cuando dijo: «No te preocupes, estamos con Santiago». Santiago. Un nombre sin rostro al que se refería de vez en cuando. ¿Era él? Abrí los ojos con el nombre cosido a la lengua. Vi una mano. No toda la sombra. Una mano nada más, entrando en mi campo de visión a través del vidrio. Dedos largos, nudillos marcados, un anillo ancho de acero en el índice. Esa mano tocó el antebrazo de Ricardo por 2 segundos. Fue un roce, suficiente para entenderlo todo. Valeria apareció dando la vuelta por el pasillo. Los dos se separaron un paso, como muchachos asustados. Ella se cruzó de brazos. ¿Y el baño? Ricardo no tuvo tiempo de armar una escena. El otro dio un paso atrás, con discreción. Valeria lo miró, lo reconoció, no con sorpresa, sino con ese gesto que tienen quienes llegan a confirmaciones tardías. «Buenas noches», dijo él, apenas audible. «Buenas», respondió ella seca. Ricardo intentó una sonrisa casual, de esa que usaría cualquiera para disimular. No le salió. Valeria chasqueó la lengua y giró hacia la sala. «Regresa. Tu suegra está llorando sola en primera fila». «Tu suegra». Ese «tu suegra» me atravesó. No dijo «doña Alicia» ni la mamá de Elena. Dijo «tu suegra», para recordarle a su hermano qué lugar estaba ocupando al salir a respirar otro aire en medio de mi velorio. Ricardo lo siguió, pero antes se volvió hacia el otro. Le dijo algo corto, con la boca invisible desde mi ángulo. El otro asintió. Tocó el anillo con el pulgar, echó una mirada al cielo negro y se fue por la puerta lateral, la que da a la calle de atrás. Lo seguí con la vista hasta perderlo detrás de la jardinera. Solo alcancé a ver su perfil un segundo, recortado por la luz aguada del farol. Hubo un hilo de memoria que quiso atarlo a una escena vieja. Un asado de cumpleaños, una risa compartida, un hombre que llega tarde diciendo: «Trancón, hermano». Yo le serví ensalada. Ricardo dijo: «Te presento a un socio». ¿Fue esa vez? Regresamos a la rendija. Ricardo volvió a su puesto. Valeria tomó una silla 2 filas más atrás que antes, como si quisiera vigilarlo sin ahogarlo. El murmullo regresó al mismo volumen. Mi madre se había ido un momento a casa. Agradecí ese respiro. «¿Lo escuchaste?», dijo Clara. Asentí, con la boca seca. «Era un hombre», formulé, por si mi mente todavía quería dibujar otra cosa. «Sí, no lo reconocí, o tal vez sí y no me acuerdo». «No importa si lo recuerdas hoy», dijo ella. «Lo viste, lo oíste. Ya no es un olor extraño, ni un mensaje a medianoche, ni una sonrisa al celular. Es un cuerpo, una voz, un roce». Me apoyé en la pared. Se me aflojaron las rodillas.
Me habría deslizado al piso de no ser por ella. Dejé que las lágrimas salieran al fin, en silencio. No eran de rabia, eran de una extraña resignación que viene cuando por fin una pieza encaja en el rompecabezas donde todo era sombra. Yo había ido a buscar a una mujer. Había espiado con el cuerpo listo para ver labios pintados, perfume floral, medias transparentes. Y ahí estaba el espejo de mi equivocación. Los hilos de la traición no siempre siguen las rutas que uno imagina. ¿Quieres parar?, preguntó Clara. Podemos detener esto, decir que te equivocaste, que fue demasiado, que... No, la interrumpí. No he llegado hasta aquí para volverme a ciegas. Necesito verlo hasta el final. Necesito que él me mire a mí, no a una caja. Necesito sus ojos cuando sepa que lo sé todo. Clara no discutió. Me alcanzó una botellita de agua. Bebí 2 sorbos. El plástico crujió. El rosario siguiente empezó a medianoche, con menos gente, más cansancio, una capa de silencio más densa sobre los hombros. Algunos cabeceaban, otros hablaban bajito de cómo acompañarían el entierro al día siguiente. En la mesa de las velas, la cera derretida parecía un mapa en relieve. Cerca de la 1, el mismo hombre regresó. Lo supe por la reacción microscópica de Ricardo, no por el ruido de la puerta. Esta vez entró a la sala, no se quedó en el patio. Venía con un ramo pequeño de lirios blancos. Se arregló la chaqueta, se puso derecho, caminó con paso seguro hasta el frente. Se detuvo ante el féretro. Hizo la señal de la cruz. No miró a nadie. No leyó nada en voz alta. Solo dejó el ramo y una tarjeta pequeña. Abrí la puerta despacio, con la respiración desbordándose por la garganta. El chirrido de las bisagras sonó como un trueno en medio del silencio total de la sala. Vi las cabezas girar hacia mí, una tras otra, como fichas de dominó cayendo en un mismo sentido. El aire se espesó. Algunos dejaron escapar un grito breve. Otros se quedaron paralizados, con las manos en el pecho o los labios abiertos en un gesto a medio camino entre la sorpresa y el miedo. «¡Jesucristo!», susurró alguien. Yo caminé con pasos firmes, aunque las rodillas me temblaban por dentro. Crucé la sala, mis zapatos resonando contra el piso de mármol. Cada sonido era un martillazo que confirmaba que estaba viva, que el engaño se acababa. El féretro falso quedó a mi derecha, cargado en hombros por 2 empleados de la funeraria, que ahora me miraban sin saber si soltarlo o seguir. La tapa brillaba bajo la luz de los focos, y la ironía se me clavó en el pecho. Estaba viendo de frente mi propia tumba vacía. Las miradas iban y venían. Algunos se santiguaban, otros retrocedían un paso. Mi madre dejó caer el pañuelo de sus manos. Mis tías se llevaron las manos al rostro. Mi hermana me miraba como si me hubiera visto salir de una pesadilla. ¿Y Ricardo? Él se quedó de piedra. Su rostro, tan hábil siempre para sostener la mentira, perdió color de golpe. Los labios se le entreabrieron, y sus ojos, que apenas unas horas antes me habían enterrado en silencio, ahora parecían ver a un fantasma. «¿Elena?», dijo, apenas un murmullo. Yo lo miré con todo el peso de mis sospechas, de mis noches en vela, de la farsa que había montado para arrancarle la máscara. No necesitaba hablar aún. Mi sola presencia, mi respiración en medio de ese velorio, ya era la prueba más devastadora de todas. Valeria fue la primera en reaccionar. Se puso de pie, caminó hacia mí y me tomó de las manos. Sus ojos estaban húmedos, pero no de terror, sino de alivio. Sabía que algo no encajaba, dijo, en voz baja, pero firme. Sabía que no estabas muerta. La abracé por un instante, y en ese contacto encontré un refugio breve. Luego solté sus manos y avancé hacia el centro. «Perdónenme todos», dije, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «No estoy muerta. Nunca lo estuve». Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Algunos lloraban de confusión, otros me miraban con reproche, pero yo no apartaba los ojos de Ricardo. «Lo hice porque necesitaba la verdad», continué. «Porque mi esposo, el hombre en el que confié toda mi vida, me mentía.
y yo debía verlo con mis propios ojos. Ricardo dio un paso al frente, tambaleante. Elena, esto es una locura. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba entre la furia y el miedo. Lo que tú me obligaste a hacer, repliqué, alzando la voz. Fingí mi muerte para saber a quién ibas a llorar de verdad y a quién ibas a correr a buscar apenas yo desapareciera. Todos los presentes volvieron los ojos hacia él. La tensión se hizo insoportable. Ricardo trataba de mantener la compostura, pero el sudor le perlaba la frente. Santiago, en el último banco, no se movía. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus manos delataban su tormento. Giraba el anillo de acero con el pulgar, una y otra vez, como si ese gesto pudiera salvarlo del derrumbe. Elena, intentó Ricardo otra vez. Estás confundida. Todo esto es una exageración. Yo avancé hacia él, con pasos lentos, dejando que cada segundo pesara. Lo miré a los ojos, tan de cerca que ya no podía escapar. Confundida estaba antes, le dije. Cuando creía en tus palabras, cuando defendía tus excusas, cuando apagaba mis sospechas para mantener un hogar que tú mismo destruiste. Pero ahora ya no. Mi voz resonó en la sala. Vi a mi madre cubrirse la boca con las manos. Vi lágrimas de rabia en los ojos de mi hermana. Vi la vergüenza escrita en los rostros de mis vecinos. Todos ustedes, dije girando hacia los demás, vinieron a despedirse de mí creyendo en una mentira. Y esa mentira tenía un propósito, descubrir otra aún más grande. Me volví hacia Ricardo, señalándolo con el dedo. Él no me lloraba, él no sufría, porque no me perdió, nunca me tuvo, tenía a alguien más. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Podía oír las respiraciones entrecortadas, los sollozos reprimidos, el crujido de las bancas. Y entonces, con una fuerza que no supe de dónde salió, añadí: ese alguien está aquí. Las cabezas giraron en todas direcciones buscando. Ricardo palideció aún más, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Santiago bajó la mirada, pero fue inútil. El temblor de sus manos lo delataba. Valeria lo observó con los ojos enrojecidos, y yo lo confirmé con un hilo de voz que se volvió un trueno. Su amante no es otra mujer, es él. La sala estalló en gritos, murmullos, jadeos. Algunas señoras se persignaban frenéticamente. Mi madre casi se desplomó en su asiento, y mi hermana corrió a sostenerla. Santiago se levantó, despacio, con una dignidad amarga. Caminó hacia el centro, hasta quedar al lado de Ricardo. Lo miró, y luego me miró a mí. Es cierto, dijo, con voz firme, aunque sus ojos temblaban. Te mintió. Me mintió. Nos mentimos todos. Pero lo que él y yo compartimos fue real. Un rugido de incredulidad recorrió la sala. Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, pero al mismo tiempo una paz extraña me inundaba. No había dudas, no había sombras. La verdad estaba allí, desnuda, frente a todos. Ricardo intentó tomar el brazo de Santiago, pero él se apartó. No me arrastres más a tus mentiras, le dijo, seco. Si ella tuvo el valor de fingir su propia muerte para descubrirte, ten tú el valor de reconocer lo que eres. Las palabras fueron como látigos. Ricardo abrió la boca, pero ninguna defensa salió. Todo lo que lo sostenía se desplomaba frente a la mirada de decenas de testigos. Yo di un paso atrás, respirando hondo. Ya no necesito más pruebas, dije. He visto lo que tenía que ver. Miré a todos, con lágrimas que ahora sí rodaban libres por mis mejillas. Perdónenme por el dolor que les causé con mi farsa. Pero entiendan, era la única forma de arrancar la verdad de este engaño. Mi madre lloraba en silencio. Mi hermana me miraba con una mezcla de rabia y compasión. Valeria se sentó con el rostro entre las manos. Y Ricardo, él se quedó de pie, derrotado, mirando al suelo como un niño descubierto en su peor travesura. Santiago, en cambio, se enderezó. Se quitó el anillo y lo dejó sobre el banco. Luego salió de la sala, con pasos firmes, sin volver la vista atrás.
El silencio lo cubrió todo otra vez. Yo supe que mi vida había cambiado para siempre. El murmullo del velorio se volvió un rugido caótico. Nadie sabía si llorar, gritar o guardar silencio. Unos se levantaban de sus asientos con la respiración entrecortada. Otros susurraban entre ellos, como si mi revelación hubiera desatado un terremoto que cada quien trataba de interpretar a su manera. Vi los rostros de mis tías torcidos de incredulidad. Escuché a un primo mío murmurar: «Esto es imposible». Un anciano vecino, con la voz temblorosa, rezaba un Padre Nuestro como si intentara exorcizar la escena. Mi madre, entre sollozos, se levantó tambaleante y se acercó a mí. Me abrazó con la fuerza de toda una vida. Sentí cómo sus lágrimas mojaban mi cabello. «Hija, hija, Dios mío», susurró. «¿Cómo pudiste cargar con tanto dolor tú sola?» Yo cerré los ojos un instante. Porque nadie me habría creído, mamá. Tenía que hacerlo de esta manera. Las manos de ella temblaban, pero me sostenían como si quisiera recomponer todos los pedazos que Ricardo había roto en mí. El padre Samuel, todavía atónito, intentó poner orden. «Hermanos, recordemos que estamos en la casa de Dios». Pero la gente ya no escuchaba. El velorio se había convertido en un tribunal público, y Ricardo era el acusado sin defensa posible. Entonces, de pronto, una voz masculina se alzó desde el fondo de la sala. Era un vecino, don Ernesto, conocido por ser siempre frontal. «Yo los vi varias veces», dijo con un gesto duro. «Lo vi a usted, don Ricardo, saliendo de la cafetería de la carretera con ese joven, siempre a escondidas. Y pensé que no era asunto mío. Pero ahora entiendo que sí lo era, porque la que estaba siendo traicionada era esta mujer que tenemos aquí, que merece respeto. Yo, en medio de todo, sentía que flotaba. Había pasado noches enteras imaginando cómo sería ese momento, pero ninguna de mis suposiciones se acercaba al vértigo de ver a Ricardo desnudo de toda máscara, frente a la gente que lo había respetado durante años. Ricardo intentó recuperar el control. Se pasó las manos por el cabello, respiró hondo y levantó la cabeza. Su voz salió ronca, pero con un tono que todavía buscaba imponer autoridad. «Todos están confundidos. Lo que Elena dice es producto de un engaño cruel. Yo jamás…» Se interrumpió, incapaz de seguir. Valeria se levantó bruscamente. «Basta, Ricardo», exclamó con los ojos brillando de furia. «Yo misma te vi. Yo estuve ahí cuando te escapabas con excusas baratas. Y anoche en el patio no pudiste ocultarlo. La verdad ya salió a la luz». El silencio fue aún más pesado que los gritos. Ricardo abrió la boca, pero no pudo negar a su propia hermana. Su rostro se desencajó. Los murmullos se multiplicaron. Ricardo palideció aún más, como si la tierra lo tragara. Yo no necesitaba más. El rompecabezas estaba completo. Lo había visto, lo había escuchado, lo había comprobado. La gente ahora era testigo, y ya no había regreso. Respiré hondo y me giré hacia todos. «Perdónenme otra vez por haberlos engañado con mi muerte», dije, «pero necesitaba que esta verdad saliera a la luz delante de ustedes, delante de mi familia, delante de Dios. Yo no quería vivir el resto de mi vida dudando». Hubo un silencio largo, pesado, y luego, poco a poco, la gente empezó a levantarse. Algunos se acercaron a mí para darme la mano, otros me abrazaron con respeto, pero había quienes me miraban con reproche, incapaces de comprender mi decisión. «Engañaste a todos», me dijo una de mis tías con voz cortante. «Eso también estuvo mal». La miré a los ojos, firme. «Lo sé, y cargaré con esa culpa. Pero prefiero su reproche a seguir viviendo una mentira». Se volvió hacia mí, con la voz grave. «Elena, lo lamento. No por lo que sentí, porque eso fue real, pero sí por el dolor que te causamos». No respondí. Solo lo miré con una mezcla de furia y compasión. Había amado a mi esposo, y ese hombre frente a mí había sido parte del robo más grande de mi vida. Santiago dio media vuelta y se marchó, dejando un silencio aún más hondo detrás. Nadie lo detuvo. La sala se vació lentamente. Mi familia me rodeó, confundida entre el alivio de tenerme viva
y el desconcierto por la farsa. Algunos me abrazaban con fuerza, otros evitaban mirarme. Mi madre no me soltaba. Ricardo intentó seguirme, pero Valeria se interpuso. No la toques, no la busques. No después de esto. Él la miró con un rencor que nunca le había visto, pero no tuvo fuerza para responder. Clara se acercó a mí, me tomó del brazo y me susurró. Ya lo lograste. Ahora toca decidir qué sigue. Asentí, con el cuerpo exhausto y el alma partida. Esa noche no regresé a mi casa. Me quedé en la finca de Clara, lejos de Ricardo, lejos de los murmullos. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía la escena una y otra vez. Mi entrada en el velorio, los rostros de todos, el gesto derrotado de Ricardo, la confesión de Santiago. Sentía dolor, sí, pero también una extraña calma. Había elegido un camino peligroso, pero me había dado la verdad. Y la verdad, aunque duela, es más ligera que la mentira. Al amanecer, mi madre llegó. Se sentó en mi cama y me acarició el cabello como cuando era niña. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal, me dijo con ternura y reproche mezclados. Pero sé que lo hiciste porque ya no podías más. Yo la abracé. Perdóname por haberte hecho llorar, mamá. Pero gracias por seguir aquí. Ella besó mi frente. Siempre estaré aquí, hija. Pase lo que pase. Los días siguientes fueron un torbellino. El pueblo entero hablaba de lo ocurrido. Algunos me señalaban como la mujer que fingió su funeral. Otros me veían como un ejemplo de valentía. Ricardo quedó marcado, su reputación destrozada. Su empresa sufrió, sus amistades lo abandonaron, y en cada esquina los murmullos lo seguían. Yo, en cambio, decidí empezar de nuevo. No fue fácil. Tenía cicatrices que no desaparecerían, pero al menos ya no eran sombras. Fui al juzgado y pedí el divorcio. No había vuelta atrás. Ricardo intentó suplicarme, intentó convencerme con promesas tardías. Yo no lo escuché. La traición no se borra con palabras. Santiago dejó el pueblo. Supe que se fue lejos, buscando rehacer su vida. Nunca lo volví a ver, y tampoco quise. Con el tiempo, aprendí a reír otra vez. Volví a trabajar, a salir con amigas, a mirar el futuro sin miedo. La farsa de mi funeral me costó lágrimas, pero también me devolvió la libertad. Un día, caminando por la plaza, una mujer que apenas conocía me detuvo. Señora Elena, me dijo, yo no sé si lo que hizo estuvo bien, pero gracias. Gracias por demostrar que ninguna mujer merece vivir engañada. Sonreí, con los ojos húmedos. Tal vez, después de todo, mi locura había servido para algo más que para mí. Y así terminó esa parte de mi vida, con un ataúd vacío, un matrimonio enterrado, y una verdad que, aunque dolió como una herida abierta, me permitió renacer. Fingí mi funeral y descubrí al amante de mi esposo. Pero lo más importante fue que descubrí que todavía estaba viva, más viva que nunca, y lista para escribir una historia nueva. Han pasado meses desde aquella noche en la que todo explotó en el velorio. A veces me parece un sueño, otras veces lo recuerdo con tanta claridad que siento el mismo escalofrío en la espalda. La imagen de Ricardo inmóvil, Santiago bajando la cabeza, la gente murmurando incrédula. Todo eso quedó grabado como un tatuaje invisible en mi memoria. Al principio pensé que sería imposible rehacerme. ¿Cómo volver a caminar erguida después de mostrarle al mundo no solo la traición de mi esposo, sino también mi propia locura de fingir mi muerte? Pero con el tiempo descubrí que el ser humano tiene una fuerza escondida que solo despierta cuando parece que ya no queda nada. Y yo, después de enterrarme viva, supe que aún podía renacer. El divorcio fue rápido. Ricardo no tuvo fuerzas para resistirse. Su reputación estaba tan dañada que prefirió firmar sin poner condiciones. Me dejó la casa y algunos bienes, como si con eso quisiera pagar un poco de la deuda moral que nunca saldará. No hubo lágrimas en esa oficina del juzgado. Solo un silencio espeso y una firma que sellaba el final de 16 años de matrimonio. Al salir, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo,
No sentí miedo de lo que vendría. Sentí libertad. Ricardo, supe después, vendió la empresa y se marchó a otra ciudad. Nunca más lo vi. Algunos decían que trataba de empezar de cero, otros que había caído en depresión. No lo sé ni me interesa. Yo ya había enterrado a ese hombre la noche del funeral falso. Santiago tampoco volvió. Se marchó sin despedirse de nadie. Tal vez buscó un lugar donde vivir sin las miradas acusadoras. O tal vez no soportó la culpa. De él solo me quedó un eco. La confirmación de que mi intuición no había fallado y que mi vida no podía seguir atada a dos hombres que me robaron la paz. Al principio, el pueblo me trataba como un espectáculo. Cuando caminaba por la plaza, las miradas me seguían. Unos me señalaban con admiración, otros con crítica. Ahí va la mujer que fingió su funeral, susurraban. Yo lo escuchaba, y cada palabra me pesaba como una piedra. Pero poco a poco aprendí a caminar con la frente en alto. Sí, fui la mujer que fingió su funeral. Sí, fui la que engañó a todos para descubrir una verdad. Pero también fui la que tuvo el valor de enfrentarse a lo que nadie se atreve. Mirar de frente la traición y arrancarla de raíz. Algunas mujeres empezaron a acercarse en secreto. En la tienda, en la iglesia, en la feria. Me hablaban bajito, casi con vergüenza, para contarme sus propias sospechas, sus propios dolores escondidos. Yo también creo que mi esposo me engaña, me dijo una con los ojos rojos, pero no tengo cómo demostrarlo. Yo sé que el mío tiene otra, pero no me atrevo a dejarlo, me confesó otra, con la voz quebrada. Y yo, aunque no podía darles consejos perfectos, les ofrecía lo único que tenía, mi historia y mi compañía. Les decía que no merecían vivir bajo la sombra de la mentira, que la dignidad siempre pesa más que la costumbre. Con el tiempo, comprendí que mi locura no había sido en vano. Mi dolor se convirtió en espejo para muchas, y esa fue mi manera de transformar la vergüenza en fuerza. Transformé mi casa. Donde antes había fotos de boda y recuerdos compartidos, ahora puse plantas, flores y colores nuevos. Pinté las paredes, abrí las ventanas. Cada rincón debía recordarme que era un hogar de renacimiento, no de traición. Volví a mi antiguo oficio de bordado y costura. Al principio fue solo un refugio, pero pronto se convirtió en mi sustento. Mis manos, que habían temblado de miedo tantas noches, ahora temblaban de emoción al ver cómo un vestido cobraba forma, cómo un mantel florecía con hilos de colores. El sonido de la aguja fue mi música de sanación. La tensión en la sala se volvió insoportable. El padre Samuel decidió suspender el resto del servicio fúnebre. El ataúd falso quedó en medio, inútil, símbolo de una farsa necesaria. Ricardo, con el rostro desencajado, caminó hacia mí. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Elena, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Le solté, con la voz quebrada, pero clara. Que me llamabas paranoica mientras te encontrabas con él, que planeabas un futuro conmigo mientras lo construías con otra persona. No, Ricardo, ya no hay explicaciones que me sirvan. Él trató de sostenerme la mirada, pero sus ojos se derrumbaron. Su cuerpo entero parecía encogerse bajo el peso de la verdad. Santiago, que había permanecido en silencio, se adelantó. No había rastro de soberbia en su gesto, solo cansancio y dignidad. No la culpes a ella, le dijo a Ricardo. Ella solo quiso la verdad. Y la verdad ya no puedes esconderla más. Y en medio de todo eso, nació algo que nunca imaginé. Una comunidad. Las mujeres del pueblo empezaron a reunirse en mi taller. No solo para coser, sino para hablar, para reír, para llorar. Era nuestro espacio de confianza. Allí descubrí que la sororidad no es una palabra bonita de libros, sino una fuerza real que sostiene cuando una se derrumba. Un año después de aquel funeral falso, volví a la iglesia, no para velar una mentira, sino para dar gracias por mi nueva vida. El padre Samuel me recibió con una sonrisa nerviosa, como si aún no supiera cómo tratarme. Elena, me dijo, nunca había visto algo así. Pero debo confesarte algo.
Aunque al inicio juzgué tu decisión, hoy entiendo que buscabas la verdad, y la verdad siempre viene de Dios. Sus palabras me hicieron llorar. No porque justificaran mi plan, sino porque me recordaban que, incluso en medio del caos, había una fuerza mayor sosteniéndome. Un día, al volver del mercado, encontré en el buzón una carta sin remitente. Era de Ricardo. La leí con el corazón acelerado. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destrocé lo más valioso que teníamos. Nunca olvidaré el momento en que entraste en tu propio velorio. Desde entonces, vivo con esa imagen clavada en el alma. Solo quiero que sepas que, a mi manera, sí te amé. Pero fui débil, egoísta y cobarde. Si algún día puedes recordarme sin odio, eso será suficiente para mí. Guardé la carta en un cajón. No me dolió leerla, pero tampoco me sanó. Era tarde. Su arrepentimiento no borraba las noches de soledad ni la humillación pública. Y aunque yo había aprendido a perdonarlo en silencio, sabía que nunca volvería a formar parte de mi vida. Hoy me miro al espejo y me reconozco distinta. Ya no soy la mujer temblorosa que revisaba celulares a escondidas, ni la esposa que apagaba sus sospechas por miedo a la verdad. Soy alguien que sobrevivió a su propia muerte. Alguien que entendió que la dignidad no se negocia. Cuando pienso en todo lo que viví, me doy cuenta de que fingir mi funeral fue el precio que pagué por volver a vivir de verdad. Porque estaba muerta mucho antes de subirme a ese ataúd vacío. Muerta en la costumbre, en la mentira, en el silencio. Y tuve que enterrarme para renacer. Ahora, cada vez que me preguntan si lo volvería a hacer, sonrío con serenidad. No deseo repetirlo, pero tampoco me arrepiento, porque gracias a esa locura descubrí al amante de mi esposo. Sí, pero sobre todo me descubrí a mí misma, fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier sombra. Mensaje final para ti que escuchas esta historia. Si alguna vez sospechas que te están engañando, escucha tu corazón. No ignores las señales. No permitas que te llamen loca cuando sabes la verdad. No es necesario fingir tu funeral como yo lo hice, pero sí es necesario poner límites y recordar que tu dignidad vale más que cualquier relación. El amor verdadero no se esconde. El amor verdadero no traiciona. Y cuando descubras que alguien te ha mentido, no lo veas como el final, sino como la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me cuentes en los comentarios desde dónde nos ves. Dale like y comparte este video para que más personas descubran que, incluso después de la traición más dolorosa, siempre se puede volver a la vida.